Buenas, soy Sikus y bienvenidos a este Game Museum TV, un poco especial como veréis. No obstante, antes de empezar, informaros que tendréis este especial en forma de podcast en nuestro canal de iVoox. Tendréis el enlace en la descripción del vídeo. Se acerca Halloween y yo, como fan que soy del terror, tanto como de películas, literatura y sobre todo videojuegos, he querido hacer este especial donde os recomendaré 10 juegos que creo que se adecuan bastante a la temática del terror. Antes de empezar, quiero aclarar que esto no es un top 10. O sea, la posición de los juegos está puesto de manera totalmente aleatoria. O sea, que nadie se enfade si tal juego que él considera que es bueno está en la posición 10 y otro que considera que está peor está en posición 1. No quiere decir que sean uno mejor que el otro. Para mí, todos son igual de buenos, todos son igual de recomendables. Segundo, decir que como el blog es de temática retro, por supuesto los juegos también serán retro. O sea, como máximo haré juegos hasta PlayStation 1, que es lo que tocamos en el blog. Esto por desgracia hace que me deje muchos juegos muy buenos en el tintero, porque ya acceden, digamos, a esa época. Por ejemplo, podría ser Eternal Darkness o Dead Space, que son grandes juegos, pero como no son retro los dejaré fuera. Y decir que estas recomendaciones, lógicamente, son totalmente subjetivas y de mi punto de vista. Sé que se quedarán muchos juegos en el tintero, pero es que si no este especial, si no era máximo de 10, no podíamos tirar aquí 4, 5 y 6 horas y no es la intención. Quiero que sea un especial que dure poquito y que así os den ganas de jugar estos juegos. Entiendo que limitándome a 10 me limito mucho, me dejaré mucho en el tintero, pero bueno, si vosotros creéis que algún juego debería estar en estas 10 recomendaciones, ponedlos en los comentarios para que así todos podamos verlos, incluso probar títulos desconocidos. Esto ya por último, quiero decir que he intentado hacer un poco combinación de juegos muy clásicos con juegos un poco menos conocidos según mi punto de vista. O sea, como ya veréis, podemos encontrarnos un Resident Evil y después podemos encontrarnos un Watchworks, que no es tan conocido. Bueno, y una vez aclarado todo esto, empecemos con las recomendaciones. Alone in the Dark, Infogrames, 1992, PC, 3DO, FM Towns y Mac. Y como no podría ser de otra forma, empezamos estas recomendaciones con todo un clásico, Alone in the Dark, un clásico de 1992 que podríamos decir que instauró el género del terror en general en los videojuegos. Considerado por muchos como el padre de Resident Evil, aunque como veremos hay otro juego que podría considerarse con este honor ser el padre de Resident Evil, realmente Alone in the Dark fue un juego revolucionario. Si bien no fue el primero, fue de los primeros donde podíamos ver un objeto 3D moviéndose encima de escenarios 2D. Algo que en la época dejó boquiabiertos a todo el mundo porque nadie se pensaba que un PC pudiese hacer eso. Gracias a ese adelanto técnico se pudo conseguir una atmósfera terrorífica. Y eso que realmente ahora lo vemos hoy en día y no da muy miedo, pero yo me acuerdo de pequeño darme miedo solo con los sonidos y pensar que ocultaba la mansión de Arceto, que es donde ocurre toda la acción.
Para aquel que nunca haya jugado o no conozca este clásico, decirle que el argumento inicial es muy sencillo. En 1924, en Luisiana, el pintor Emily Harbour se suicida en su casa, Derceto. Se rumorea que esta casa, esta mansión, está habitada por una fuerza maligna, porque todos los dueños de esta mansión siempre han muerto de manera rara o en extrañas circunstancias. Suicidios, desapariciones. Esto hace que la policía decida no investigar lo que ha pasado y que la gente del pueblo se olvide rápidamente del suicidio. Aquí es donde nosotros entramos, bajo el papel de Edward Carney o Emily Harwood. Realmente la selección de personaje no afecta mucho a la jugabilidad, solo cambia el muñeco y las motivaciones. Por ejemplo, si somos Edward, somos un detective privado que ha sido contratado para echar un vistazo a un viejo piano que hay en la casa. Si somos Emily, somos la sobrina del pintor Emily Harbour, el último dueño de la casa que se ha suicidado, que decide investigar a ver qué ha pasado y qué ha llevado a que su tío se suicide. A partir de este momento, tanto un personaje como el otro, según hayamos escogido, se verán encerrados en Derceto, rodeados de extrañas criaturas que quieren acabar con su vida. Y como dice el título, solos en la oscuridad. Realmente poco más puedo deciros sin chafaros el argumento, pero ya veremos poco a poco a través de libros y notas lo que realmente pasa en aquella casa. Si igualmente queréis saber más sobre el juego, aparte de lógicamente jugarlo, os remito a nuestro especial Lovecraft y los videojuegos, donde hablamos extensamente sobre este juego en concreto. Fantasmagoria, A Puzzle of Flesh, Sierra Entertainment, 1996, PC. Secuela del juego creado por Roberta Williams un año antes, realmente no tenía nada que ver uno con el otro. Solamente comparten nombre, que son aventuras gráficas con cinemáticas y que son de terror, nada más. De hecho, ambos juegos juegan con un tipo de terror diferente. Por ejemplo, el primero es un terror más, digamos, sobrenatural y el segundo es más terror psicológico. Y es que el argumento se va enrevesando y volviendo cada vez más extraño poco a poco. Como si jugáis ya lo veréis. El juego empieza de manera muy normal. Somos Curtis Crouch, un hombre introvertido de 26 años, sin amigos, que trabaja en una compañía farmacéutica. Realmente es que su vida, digamos, de este señor es incluso insípida, es una vida gris, que no pasa nada fuera de lo normal. Hasta que empieza a recibir mensajes extraños en su ordenador y un día un compañero de oficina, con el que no se llama muy bien, incluso habían discutido el día anterior, aparece muerto. A partir de este momento, Curtis empezará a sufrir alucinaciones y visiones sin ser capaz de distinguir la realidad de la ficción. Incluso el juego nos hará dudar si realmente Curtis es el asesino o no, porque no será la única muerte que suceda en el juego. Y es que veremos poco a poco el juego se irá volviendo más retorcido y más retorcido. Hay que decir que este juego fue polémico en su época, porque tenía contenido violento y sexual. Realmente había muertes muy gores, igual que en el primero, y había sexo. O sea, fuera de pantalla, tampoco no es que se viera nada en cuestión de sexo, el gore sí que se veía en pantalla, el sexo no. Pero esto hizo que se prohibiera en algunos países de Europa, incluso en Oceanía.
Por eso es un juego que no se recomienda en ningún momento a menores. Aunque hay un modo, realmente, para ponerle contraseña y las escenas más escabrosas no se vean en pantalla, realmente no es un juego recomendable para menores. Ahora, si buscáis una aventura gráfica con vídeos, no os importa que sea bastante con vídeos, es decir, que también son los justos, que os dé un poco de terror psicológico y realmente llegue momentos a dar miedo, incluso juego con nuestra mente, Phantasmagoria 2 es vuestro juego. Washworks, Horrorsoft, 1992, PC y Amiga. En este caso nos encontramos con el sucesor de la saga Elvira, muy famosa sobre todo en Amiga, casi pudiéndolo considerar como una especie de tercera parte, con la única diferencia que no tiene nada que ver en argumento con las otras dos. Aquí Elvira no sale para nada, aunque como veremos podría haber salido, cambiando un poco el argumento. Lo que nos plantea Washworks es lo siguiente: nuestro tío ha muerto, y como herencia nos deja un museo privado de cera y una bola de cristal. Junto a esta herencia hay una extraña carta. En ella, nuestro tío nos explica que nuestra familia sufre una maldición. Hace cientos de años, unos antepasados nuestros capturaron a una mujer mayor que estaba robando una gallina. Como castigo, decidieron cortarle la mano, resultando que esta mujer era una bruja, llamada Ixona. En venganza, la bruja lanzó una maldición. Cada vez que nacieran gemelos, uno de ellos se decantaría por los senderos del mal y sería siervo de Belcebú. Nuestro tío ha descubierto la manera de anular la maldición y nos encomienda a nosotros la tarea de hacerlo, debido a que somos uno de los últimos gemelos que han nacido en la familia. También nos informa que nuestro hermano gemelo, que creíamos desaparecido y muerto desde hace años, realmente está vivo y está en manos de la bruja Ixona. Si paramos la maldición a tiempo, se convertirá en un monstruo servidor de Belcebú. Nuestra tarea será viajar a 4 épocas distintas del tiempo, gracias a la magia que reside en el Museo de Cera, encarnando en cada ocasión al gemelo bueno y parando al gemelo malo. Esto le da al juego desde el principio mucha jugabilidad, porque ya desde el principio podemos viajar a cualquiera de las 4 épocas en el orden que deseemos. Los 4 escenarios que están disponibles son una pirámide en el Antiguo Egipto, en Londres de Jack el Destripador, una mina subterránea llena de mutantes y un cementerio. Al completar estos 4 escenarios, se abrirá un quinto donde nos enfrentaremos a la bruja Ixona. Se ha de decir que aunque realmente los 4 escenarios, o los 5, porque el quinto es más bien un puzzle, se juegan igual, cada uno tiene su intrínculis. Por ejemplo, Egipto es más de puzzles, el cementerio es más de acción. Londres victoriano, donde nos tenemos que enfrentar a Jack el Destripador, no tenemos armas, es toda base de puzzles. Y la mina es un poco de todo, un poco de acción y un poco de puzzles. Realmente es un juego que a mí, en la época me impresionó, sobre todo, aparte por el argumento, que nunca había visto un argumento tan chulo, tan de película de terror. Realmente es por las muertes grotescas que hay, porque son muy gores. Realmente a día de hoy siguen impresionando. Tenemos, por ejemplo, decapitaciones, nos pueden llegar a arrancar brazos y cabezas, y se ve claramente de manera bastante gore. Nos pueden llegar a ahorcar, nos podemos llegar a asfixiar bajo el agua, nos podemos morir con los pulmones envenenados, podemos ser atravesados por pinchos. Realmente, tranquilamente, debe haber más de 15 muertes diferentes. Lo que llama la atención de este juego es la manera de jugar, porque realmente está entre medio entre la aventura gráfica y el juego de rol en primera persona. Realmente, si habéis jugado a los Elviras, os recordará mucho porque es el mismo sistema de juego, aunque está orientado más a la aventura gráfica, como digo. En el juego no llegamos a subir ni de nivel, ni a echar hechizos, ni nada. Nos podemos llegar a defender, pero poco más. Os recomiendo mucho para que busque un juego de terror
muy curioso, o sea, diferente a lo normal, a lo visto. Y realmente si os gusta la saga Elvira, porque este es el sucesor, digamos. Eso sí, avisar que a los que no conozcan este juego ni nunca lo hayan jugado, advertirles que es un juego muy, muy difícil. Incluso puede llegar a ser desesperante. Yo recomiendo jugarlo con guía y grabar a cada paso, porque podemos llegar a morir en cualquier momento. Monster Bash, Apogee, 1993, PC. Sin duda el juego más curioso de esta lista de recomendaciones, porque no es un juego de terror en sí, aunque sí que basa su temática en el terror. Me explico. Estamos hablando de un juego de plataformas de temática claramente terrorífica sin buscar dar miedo. Por ejemplo, los enemigos son brujas, zombies, demonios, esqueletos o hombres lobo. Aunque sin perder de vista en todo momento que pretende ser un juego sí un poco tétrico, con un toque así simpático como son las plataformas. De hecho, el argumento, que es una pieza imprescindible en este tipo de juegos, aquí es una mera excusa. Nosotros somos Johnny Dash, un niño que han secuestrado a su perro. Al enterarse que ha sido el conde Chuck, decide coger sus tirachinas e ir a rescatar su querida mascota. De hecho, durante todo el juego, Johnny irá en pijama y se irá enfrentando a pedradas a los enemigos, es así, con sus simples tirachinas. Una cosa curiosa de este juego, para ser de plataformas y tener ese pequeño toque así graciosete, es que es bastante gore el juego. Porque realmente vamos reventando a los enemigos a pedradas y no de manera muy explícita, pero sí que veremos sangre. O sea, este juego tiene mucha sangre para ser un juego de plataformas. Cosa que nos queda clara desde el principio, cuando en la introducción vemos a Johnny con sus tirachinas atacando a un zombie y reventándole la cabeza de una pedrada. Que ya si uno no sabe de qué va el juego se queda un poco parado. Quizá esto hace que para los más pequeños de la casa no sea recomendable, pero bueno, a partir de 10-12 años tampoco nadie se va a asustar de lo que se puede ver en este juego. Realmente de todos los comentados es el más light y es el único así que digamos que puede jugar a todo el mundo, porque dar miedo a menos niños muy pequeños a partir de 12-13 años no te va a dar miedo. Incluso le va a gustar porque es un poco así gamberrete, porque va matando a los enemigos a pedradas y se ve cómo revientan. O sea, tampoco digo nada explícito. Como plataformas, hay que decir que sigue la estela de los juegos de plataformas de Apogee del 92-93. O sea, tampoco esperéis nada espectacular. En la época, sobre todo en PC, lucía bastante bien. Tiene sprites bastante grandes y muy buenas animaciones. Eso sí, el control es un poco duro y un poco difícil de manejar. Como este juego, como se hacía en la época, está dividido en 3 episodios, aunque realmente los 3 episodios son un juego entero. Si para este Halloween buscáis un juego que no dé miedo, pero que tenga un poco que ver con la festividad, yo os recomiendo este juego porque es un buen juego de plataformas, es divertido, incluso a día de hoy, y gracias a su ambientación, la verdad es que encaja bastante bien en Halloween. Una última observación es que este juego no tiene nada que ver con el juego de Sega de 1982, que también se llama Monster Bash. Son dos juegos completamente diferentes que solo tienen en común el título.
Resident Evil, Capcom, 1996, PlayStation, PC y Saturn. Otro clásico que no podía faltar en esta lista de recomendaciones. Un juego que, si bien no innovó del todo, cogió las bases puestas por Alone in the Dark y las mejoró, convirtiéndose en el padre de los survival horror y realmente acuñando este término. Hasta la aparición de Resident Evil, todos los juegos de terror eran eso, juegos de terror o de miedo. Porque aquí el miedo no provenía de las criaturas en sí, venía de la indefensión. No nos podíamos defender, teníamos pocas balas o pocas armas para defendernos ante las criaturas. En este caso, en este juego eran zombies, en todo un homenaje a las películas de serie B o de zombies que tan típicas eran de los 80. Cosa que podíamos apreciar en el argumento, por ejemplo. Situado en 1998, en las montañas Arklay, a las afueras de la localidad de Raccoon City, están apareciendo algunos excursionistas muertos en extrañas circunstancias, mordiscos, devorados, incluso algunos, destripados. Para evitar que cunda el pánico en la ciudad, se envía al equipo Bravo de la unidad Star, una división especial de policía, a investigar qué está ocurriendo. Se pierde todo contacto con esta unidad, así que se decide enviar al equipo Alpha, que son los que llamamos nosotros en el juego. Nada más llegar, son atacados por un grupo de perros muy extraños, parecen que estén en descomposición y son muy agresivos, así que el equipo Alpha decide buscar refugio en la mansión Spencer, que está cerca de allí. A partir de aquí iremos descubriendo que la mansión es más de lo que parece y que está llena de criaturas, digamos en este caso mutantes y zombies, que no dudarán en acabar con nosotros. Sin desvelar mucho más de la trama, realmente lo que nos encontramos es eso, con científicos locos, empresas farmacéuticas que investigan lo que no tienen que investigar, mutantes, criaturas. La gracia estaba en eso, no en saber de dónde venían las criaturas, sino defenderse de ellas. Teníamos las armas y la munición justa. Era a veces más aconsejable salir corriendo que enfrentarse a un monstruo, porque como nos cargáramos todo un cargador contra un solo monstruo, pues hay que no avanzáramos en el juego por falta de armas, o de balas en este caso, digamos. Realmente a mí es lo que me da miedo, entrar por una puerta y saber cuántas criaturas habían detrás y pensar que si había salido corriendo, ahí seguían las criaturas. O sea que haces pasar por un pasillo y decir, ostras, me tengo que enfrentar a 4 o 5 zombies y solo tengo un cuchillo. Otra cosa a destacar es que podíamos elegir entre Chris Redfield y Jill Valentine, que aquí sí que había diferencias, porque si cogíamos a Chris era como el modo difícil y Jill era como el modo normal, digamos, o más fácil. Y incluso el argumento cambiaba muy poquito, pero cambiaba. He de confesar que Resident Evil es uno de mis juegos preferidos y sobre todo muy recomendable si buscas algo que se parezca a las películas de zombie de los 80 o de serie B de los 80, porque esto es todo un homenaje. Shadow of the Comet, Infogrames, 1993, PC. Si os gustó Alone in the Dark, este juego os va a gustar mucho, porque tiene mucha relación con este. Realmente Shadow of the Comet, junto a Prisoner of Ice y Alone in the Dark, iba a ser como una especie de trilogía de juegos basados en los mitos de Cthulhu. Al final la cosa no cuajó, pero bueno, ahí se quedó un poco la cosa y podéis ver. Y es que Shadow of the Comet está basado en las obras de Lovecraft, de El horror de Dunwich y las obras sobre Innsmouth. Y es que hasta realmente podemos decir que este juego es como una versión
digamos, de la sombra sobre Innsmouth. La trama del juego es la siguiente. En el año 1910, nosotros somos John Parker, un reportero gráfico que se dirige al pueblo de Innsmouth, que como podéis ver se parece mucho a Innsmouth, para presenciar y fotografiar el paso del cometa Halley, debido a que en ese pueblo se dan una serie de circunstancias que hacen que los cuerpos celestes se vean muy bien. Su verdadera intención es descubrir qué pasó hace 66 años con el científico Lord Boleskine, que igual que él se dirigió hacia el pueblo de Innsmouth para fotografiar el cometa Halley, y algo pasó en ese pueblo que lo volvió loco. Y Parker lo que quiere hacer es un reportaje sobre la historia de Lord Boleskine. Poco a poco empezará a descubrir que el pueblo oculta más de lo que parece y que incluso su vida puede estar en peligro. A partir de aquí, y siendo bastante fiel con la obra de Lovecraft, veremos sectas secretas, cultos y que la gente del pueblo no es lo que parecen. Yo es un juego que si os gusta la obra de Lovecraft junto a Alone in the Dark, yo lo recomiendo. Es una aventura bastante buena, eso sí, hay que decir que es muy difícil. Hay momentos que uno se puede volver loco porque es bastante desesperante también, es muy difícil. Y si queréis saber más sobre el juego, al igual que Alone in the Dark, os remito a nuestro especial sobre H.P. Lovecraft y los videojuegos, porque en este caso también tratamos este juego junto a Prisoner of Ice en más profundidad. Project Firestart, Dynamics, 1989, Commodore 64. Esta recomendación es para mí quizá una de las más especiales porque es una de aquellas joyas ocultas de Commodore 64. Yo mismo he de reconocer que lo conocí a través del libro Maestros del Terror Interactivo y me llama la curiosidad que cuando se habla sobre videojuegos de terror se nombra Sweet Home, se nombra Alone in the Dark, pero este juego casi nunca se comenta, cuando es curioso porque muchas de las mecánicas que tendría Survival Horror tiempo después ya se implementaban en un Commodore 64. Como por ejemplo era explicarnos la historia a través de diarios o mini escenas, digamos, a través de los escenarios, o incluso que tuviésemos todo el escenario a nuestra libre disposición desde un principio, o incluso la sensación de estar solos en una nave o estar indefensos ante el enemigo, porque era así. Esto sí, se da a reconocer que el argumento muy original no era. En el año 2061 se inicia el proyecto Firestart. Dicho proyecto, financiado por la System Science Foundation de los Estados Unidos, tiene como misión crear trabajadores fuertes y duraderos, capaces de trabajar en las minas de titanio y iridio sin que estos mueran envenenados. Esto se conseguirá gracias a la terapia genética. Debido a que es un proyecto secreto y a que entraña bastante riesgo, se decide hacerlo en el espacio a bordo del buque de investigación Prometheus. Al cabo de unos meses, la tripulación científica del Prometheus deja de enviar informes. Incluso llega a no contestar las llamadas. La System Science Foundation
temiéndose que haya pasado algo, envía a un agente. Ese agente somos nosotros, como podéis imaginar. Nuestra misión es saber qué ha pasado, recopilar toda la información posible y si vemos que el experimento ha sido fallido, activar la autodestrucción. Al llegar a la Prometheus nos encontramos que toda la tripulación ha muerto y no sabemos por qué. Nuestra misión será investigar qué ha pasado y huir de la nave en menos de una hora debido a que se ha activado la autodestrucción. En una hora la nave explotará. A partir de aquí nos encontraremos con toda una trama de ciencia ficción que iremos viendo a través de diarios que nos dejan y vídeos que iremos encontrando por la nave que nos explicarán qué pasó con el proyecto Firestar y qué ha matado a toda la tripulación. Como podéis apreciar, este argumento recuerda bastante a Alien. El tema de estar encerrados en una nave, solos en el espacio sin posibilidad de huir y acechados en todo momento por una serie de criaturas que no dudarán en acabar con nosotros. Porque realmente, esto estoy chafando un poco el argumento, pero a ver, es de esperar que haya enemigos durante el juego para que haya un poco de tensión. Y es que realmente este juego, para ser de Commodore 64 y tener los gráficos que podía la máquina, causa mucha tensión porque las criaturas aparecen y desaparecen en cualquier momento. O sea, no hay ni un momento estipulado que saca la primera criatura. Puedes ir a los 5 minutos, que puedes ir a los 10 o a los 20. O sea, es depende de cómo juguemos que va saliendo. Llega un punto que lógicamente saldrá sí o sí. En ese momento es cuando nos tocará correr porque estaremos indefensos. Es que al igual que Resident Evil años después, las balas son muy limitadas. Tenemos un láser pero muy limitado, no podemos estar disparando a lo loco. Cuando nos vengan 2 o 3 criaturas a la vez, estamos perdidos. O salimos huyendo, o como se nos ocurra atacar, no es más probable que nos maten. Y es que como he dicho antes, lo curioso de este juego, que para ser de Commodore 64 y ser del año 89, muchas de las mecánicas del survival horror ya estaban aquí. El investigar, el tener pocas balas, y como he dicho antes, el tener toda la nave a nuestra disposición, es un juego muy curioso, que si no habéis jugado, como era mi caso, yo lo recomiendo, porque realmente nos mantiene en tensión. Hay que pensar que la hora de juego es hora real. Si en una hora no nos pasamos el juego, morimos porque explota la nave, y que en cualquier momento podemos morir. O sea, es muy recomendable. Sweet Home, Capcom, 1989, NES. Un juego de terror que, aunque no llegó a nuestras tierras, realmente es muy interesante por varios motivos. El primero de ellos es que está considerado el padre de Resident Evil. ¿Por qué? Muy sencillo. Primero, porque su director, Tokuro Fujiwara, fue el productor de Resident Evil. Y segundo, porque Resident Evil en un principio se ideó como una especie de remake, nueva versión de Sweet Home. Después ya, con el tiempo, se pasó a otra cosa. También, es decir, con Resident Evil, la similitud que tiene es que los dos pasan en una mansión. A partir de aquí, pocas similitudes hay entre los dos juegos, aparte de que son de Capcom. Para empezar, y al contrario que Resident Evil, no es una historia original. El Sweet Home es la adaptación de la película homónima que salió en Japón ese mismo año. De ahí que compartan argumento los dos productos, tanto juego como película. En el año 1959, el famoso artista Ichiro Mamiya oculta varios cuadros en su enorme mansión y desaparece. Durante más de 30 años no se sabe nada de él. En la actualidad, un equipo de 5 reporteros
deciden introducirse en la casa abandonada en busca de esos cuadros. Lo que tenía que ser un simple reportaje se vuelve en toda una pesadilla cuando se dan cuenta de que la casa está encantada y que no saldrán de ahí con vida. Este argumento tan curioso que hoy en día daría para un survival horror, en aquella época se decidió hacer un juego de rol donde nosotros llevamos a los 5 reporteros intentando escapar de la casa. Como buen juego de rol de la época, rol por turnos, rol japonés, nosotros nos enfrentamos a los fantasmas, criaturas de otro mundo que están en esa casa. Con la particularidad de que si algún personaje muere, muere para siempre, no puede resucitar, dando como resultado 5 finales diferentes, depende de si sobreviven todos o no sobrevive nadie, o depende de quién sobreviva. Otra cosa curiosa de este juego es que cada protagonista tiene su propia habilidad. Unos pueden curar, otros luchan mejor contra los fantasmas y así. Así que tenemos que ir combinando los 5 protagonistas para ir avanzando en el juego. O sea que si alguno muere, encima el juego se vuelve más difícil, lógicamente, porque somos menos gente para luchar y tenemos menos habilidades especiales. Dejando este aspecto de banda, el resto es un juego de rol típico como Final Fantasy o Dragon Quest. Vamos avanzando por la mansión, vamos investigando, vamos usando objetos y vamos avanzando. Es eso, una mezcla muy curiosa entre rol japonés y juego de terror. Desgraciadamente, como he dicho antes, nunca llegó a nuestras tierras, de hecho nunca salió de Japón. Hoy en día, gracias a los parches de traducción, lo podemos disfrutar en inglés, que seguramente es más fácil que sepamos que japonés. Yo es un juego que recomiendo mucho, sobre todo para ver un juego de rol diferente, un juego de terror también diferente y muy curioso. Eso sí, la película no la he visto, pero según tengo entendido es muy mala, siendo mejor jugar al juego que ver la película. Harvester, DigiFX Interactive y Merit Studios, 1996, PC. Sin duda, el juego más perturbador de toda esta lista de recomendaciones. De hecho, es un juego que no recomiendo a todo el mundo, solo para los amantes del terror gore, porque tiene escenas bastante impactantes, incluso a día de hoy, y sobre todo muy desagradables. Y es que Harvester toca de manera muy explícita temas como son la violación, el canibalismo, la tortura, la masturbación, el sadomasoquismo, la prostitución y ridiculizaba a homosexuales y a diversas minorías étnicas. Y aunque lo hace todo con humor negro, la verdad que a veces puede llegar a ser bastante desagradable. Y es que estamos hablando de un juego muy retorcido en el que incluso podemos llegar a matar a niños. El argumento de Harvester ya nos deja claro que estamos ante un juego fuera de lo común. Nosotros somos Steve Manson. Un día nos despertamos con amnesia. Al preguntarle a nuestra madre, o supuesta madre, dónde estamos, ella nos contesta que estamos en el pueblo de Harvest y es el año 53. Lo extraño es que al explicarle a nuestra madre que no recordamos nada ni sabemos quiénes somos, en lugar de preocuparse, se ríe y nos dice que somos un bromista. Es más, al salir al pueblo vemos que ningún vecino es normal. Todos parecen ocultar algo y se comportan de manera muy sospechosa. Solamente Stephanie, nuestra vecina, parece ser normal. Y es que ella, al igual que nosotros, no recuerda nada. A partir de este momento, nos tocará descubrir quiénes somos realmente y qué oculta este misterioso pueblo. Harvester es un juego de terror con un ambiente bastante malsano que va empeorando poco a poco y yo que recomiendo para aquellos que prefieran una experiencia fuerte y que quieran probar algo diferente porque es una aventura gráfica que es curiosa. Para empezar podemos atacar a todo el mundo si lo deseamos, aunque esto tendrá consecuencias. Y bueno, como digo, es un juego que si estáis aburridos de ver lo de siempre en cuestión de terror, Harvester os sorprenderá.
Silent Hill, Team Silent, 1999, PlayStation. Si hemos empezado con un clásico como es Alone in the Dark, no podíamos acabar de otra manera, como es con otro clásico que es Silent Hill, que no podía faltar, al igual que Resident Evil, en estas recomendaciones. ¿Qué decir que nos haya dicho ya sobre este título, que ha sido estudiado y más que reestudiado? Bueno, para aquel que no lo conozca, que creo que es difícil hoy en día, fue un juego que rompió moldes en su día, porque en plena fiebre Resident Evil, donde todo eran clones de Resident Evil, Konami se atrevió con este título que no tiene nada que ver. Si Resident Evil tiraba por el terror más físico, digamos, Silent Hill era el terror psicológico. Había monstruos, pero sobre todo era psicológico. O sea, aquí sí que podíamos huir de los monstruos, no hacía falta casi que nos enfrentáramos. El miedo estaba en saber qué había detrás de la puerta, qué nos podía estar esperando y sobre todo, como hacía Alone in the Dark, en la atmósfera. Con una banda sonora espectacular que ensordecía el miedo en el cuerpo, la verdad es que recorrer las calles de Silent Hill era algo bastante agobiante en su día. Ahora se ha perdido un poco la gracia, pero en su día era bastante agobiante. La trama que nos proponía Silent Hill, la trama inicial, era bastante sencilla. Nosotros éramos Harry Mason, que se iba de vacaciones con su hija Cheryl a Silent Hill. Esto era debido a que Cheryl últimamente había tenido bastantes sueños con Silent Hill y había instado a su padre a ir hacia allí. Harry, como padre viudo que es, no lo puede negar hasta a su hija y dice, bueno, pues deciden ir al pueblo. Cuando están casi llegando al pueblo, se encuentran que hay mucha niebla y por el camino se les cruza la figura de una niña. Harry, en el intento de esquivar a esta niña, da un bandazo y estrella el coche, quedando inconsciente. Cuando recupera el conocimiento, se encuentra que Cheryl no está, así que nuestra misión será adentrarnos en el pueblo y recuperar a nuestra hija. Poco a poco veremos que Silent Hill no es un pueblo normal y que oculta mucho más de lo que parece a simple vista. La gracia de este título, y quizás lo que llamó más la atención, es que no nos daban el argumento masticado, no nos explicaban qué pasaba. Poco a poco nos iban dando pistas y nosotros teníamos que ir hilando y haciendo teorías que incluso a día de hoy se siguen haciendo sobre qué pasa en Silent Hill. Sí que hay un poco de canon, se ha conseguido descubrir, pero hay muchos misterios que a día de hoy incluso no se saben. Y esta era la gracia de Silent Hill, y aquí empezó una trama de videojuegos realmente bastante buena. Se ha de reconocer que el 1 no es tan bueno como el 2, pero bueno, como estoy haciendo hasta PlayStation 1, recomiendo el 1. Y es una experiencia que hoy en día ha quedado algo anticuado, Silent Hill 1, más que Resident Evil, por desgracia, pero sí que es un juego que yo recomiendo sobre todo para ver los inicios de esta gran saga, que llegó en su culmen al 2 y al 3 también, digamos. Pero si quieres ver los inicios de Silent Hill y entender por qué es un juego tan de culto y tan querido a día de hoy, tienes que jugar esta primera parte.
Bueno, y aquí mis 10 recomendaciones. Espero que os hayan gustado. Como veis, como os decía al principio, he intentado combinar un poco juegos más clasicotes con un juego así más conocidos. Y bueno, espero que os haya descubierto alguno o que os haya recordado alguno que habéis jugado y no os recordabais. Y bueno, ahora lo que os pido es que me comentéis qué os ha parecido estas recomendaciones, si me habéis hecho caso, si habéis probado alguna, qué os ha parecido y sobre todo cuáles serían vuestras 10 o X recomendaciones sobre videojuegos de terror para jugar en Halloween o de temática terrorífica. Os deseo que paséis un buen Halloween, castañada o lo que veréis en este caso. Y bueno, nada más deciros a modo un poquito así de hype que estamos trabajando en un podcast muy especial. Como primicia os puedo decir que habrá un invitado y que en breves lo tendréis colgado tanto en YouTube como en el canal de iVoox. ¡Nos vemos!